¿Te gustaría conocer qué hábitos hay que implementar en nuestra vida diaria para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud? Si es así, quédate en este video. ¿Qué tal? Bienvenido a un video más. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 5 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video de hoy vamos a tratar de aterrizar un poco todo esto que hemos estado viendo a lo largo del tema. En videos anteriores te he platicado sobre las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, el agua, las vitaminas y los minerales. Pero para terminar vamos a tratar de explicar cómo podemos juntar toda esta información y aplicarla a nuestra vida diaria, es decir, lograr hábitos de alimentación saludables. Pero antes de que empecemos con el video, te voy a pedir de favor que te suscribas a este canal si aún no lo haces. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito educativo como del curso de química que ahora mismo ya está disponible. Para comenzar con el tema, quiero que recuerdes un poco cuál era la finalidad de que nosotros estudiáramos todas estas biomoléculas o sustancias químicas que encontramos en los alimentos. Se supone que el punto de que nosotros las estudiemos es que logremos llevar a la práctica todo ese conocimiento que hemos adquirido y a partir de eso podamos mejorar nuestra salud, nuestra alimentación y nuestros hábitos. Es por eso que terminamos este tema hablando de manera general sobre la alimentación y la salud. Si yo ahora ya sé cuáles son los nutrientes que necesito para mi vida diaria, más o menos las funciones que tienen y las cantidades que yo podría necesitar, es importante que esto lo apliquemos a los alimentos que nosotros consumimos diariamente. No me sirve de nada conocer sobre los carbohidratos y saber que no debo de excederme en mi alimentación si, por ejemplo, yo no reviso los alimentos que consumo diariamente. Recuerda que en los alimentos, generalmente en los procesados, vamos a encontrar una tabla o una etiqueta de información nutrimental. Esta tabla a grandes rasgos nos va a decir cuáles son los nutrientes que tiene cada alimento y la cantidad que los posee, así como las porciones que puede haber en cada uno de los empaques de las cosas que consumimos. Por ejemplo, un paquete de galletas puede decirnos la etiqueta qué cantidad de grasas tiene, qué cantidad de carbohidratos, de azúcares o de proteínas. Hasta podemos saber si tiene fibra o no. Como te podrás imaginar, leer estas etiquetas nos da información valiosa para saber si estamos consumiendo algo que es sano o por el contrario, solamente estamos consumiendo algo que a la larga nos va a dar más problemas. A lo mejor nos va a calmar el hambre un momento, pero al final del día nos va a traer más problemas que beneficios. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar la etiqueta de los alimentos que consumimos normalmente. Si yo quiero un alimento con más proteínas, puedo revisar este etiquetado para buscar al que se adapte mejor a mis necesidades. Continuando con esto, quiero hablarte un poco más sobre esta cuestión del etiquetado de los alimentos. Como puedes ver, es algo muy importante si queremos tener una idea clara de cuántos nutrientes estamos consumiendo. Resulta que en México existe una norma oficial mexicana, abreviado por las siglas NOM, la cual nos indica qué cantidad de nutrientes debe de haber en los alimentos para que se le pueda poner alguna leyenda de advertencia o no la tenga, así como la cantidad de los demás nutrientes que podemos encontrar. Entonces, esta norma es la responsable de que a muchos alimentos se les hayan puesto hexágonos que indiquen cosas como exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas y contiene grasas trans, entre otros. La finalidad de esta norma es dar información más clara a los consumidores, es decir, a nosotros, sobre qué es lo que estamos consumiendo realmente y seamos más conscientes de que el principal interesado de comer sana y adecuadamente deberíamos de ser nosotros. Es por eso que se le han agregado estos hexágonos tan grandes, ¿no? Que parece que es a fuerzas que los tenemos que ver, y justamente esa es la intención, que tú al verlos puedas tomar una decisión informada acerca de si lo que estás comiendo es lo que realmente quieres comer
o si por el contrario puedes optar por una opción más saludable, tal vez una con más proteínas, con menos azúcar, que no tenga edulcorantes, que no tenga cafeína, que contenga menos grasas, qué sé yo. La idea de esto es dar información para que tú puedas tomar una decisión informada sobre qué comer. Recuerda que en México es una gran cantidad de personas las que están enfermas de enfermedades relacionadas con la alimentación, tales como diabetes, obesidad e hipertensión. Son enfermedades que van relacionadas con la mala alimentación que tenemos en México. Por eso es ahora sí que la tarea principal que al menos vayamos cambiando nuestros hábitos, pero de manera personal, no por obligación o por imposición. Y bueno, ya que conocemos un poco sobre el etiquetado de los alimentos y los excesos que puede haber de nutrientes en uno o en otro, una buena pregunta que nos podemos hacer es ¿cuántas calorías yo necesito al día, ¿no? Si yo estoy cuidando mi alimentación o quiero bajar de peso, quiero ganar músculo, quiero bajar de tallas, de pantalón, creo que necesitamos saber cuántas calorías necesito comer al día. Pues resulta que hay diversas formas de calcularlo. Para los fines de este video no voy a entrar tanto en detalles porque es un poco complejo, pero sí quiero que sepas que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud da una recomendación general de cuántas calorías necesitan las personas adultas. Hay que mencionar algo importante. Saber cuántas calorías necesito al día depende de muchos factores, tales como la edad, el género, la estatura, nuestro índice de masa corporal, nuestra complexión y las actividades que nosotros desarrollamos día a día, o sea, si hacemos ejercicio o hacemos alguna otra cosa. Todo eso tiene que ver con cuántas calorías yo necesito realmente. Pero, para no dejarte en blanco, de manera general, la Organización Mundial de la Salud recomienda un aproximado de 2.000 calorías si eres mujer o 2.500 si eres hombre. Recuerda que no son cantidades fijas ni obligatorias, sino sugerencias aproximadas de manera general para la población. Si te preguntas por qué las mujeres necesitan menos calorías que los hombres, generalmente tiene que ver con su estatura y su complexión. Eso es lo que determina de mayor manera que una mujer necesite menos calorías que un hombre. Si te has fijado en un sentido amplio, las mujeres suelen ser más bajitas que los hombres y tienden a ser un poco más delgaditas también, tener menos músculo, por ejemplo. Entonces, estos son factores que determinan que ellas puedan necesitar menos calorías. Pero repito, es una cuestión general. Ahora sí que si tú quieres saber cuántas calorías necesitas realmente, hay que acudir con un especialista. ¿Te imaginas con quién habría que ir? Si no sabes, aquí te dejo la respuesta. Nosotros deberíamos acudir con un nutriólogo. Recuerda que los nutriólogos son aquellos profesionales de la salud porque estudiaron y tienen ahí estudios que respaldan sus opiniones y los hechos que ellos nos dan, y estos profesionistas se van a encargar de establecer cuál es la manera más adecuada de alimentarnos de acuerdo a nuestra situación particular. Es decir, puede ser que tú tengas alguna enfermedad y tengas que cambiar por una dieta especial la forma en que tú comes diariamente. O puede ser que tú estés en un entrenamiento deportivo y necesites una alimentación específica. Puede ser que tú estés embarazada y necesites cambiar la manera en que comes. O puede ser que seas una persona de la tercera edad y que también necesites una alimentación en particular. En todos estos casos, un nutriólogo es el personal adecuado, preparado y capacitado para darte orientación nutricional. Ojo, no es lo mismo que un coach en el gimnasio. Sí quiero que hagamos esta división muy clara en que un nutriólogo es un profesionista que va a la universidad y un coach es una persona que se prepara por otros medios. No quiero decir que uno sea mejor que otro o que valga más que otro, pero hay que entender cuándo tenemos una opinión de un profesional y cuándo tenemos una opinión de alguien que se ha preparado de manera diferente. De cualquier manera, te invito a que seas cuidadoso con las dietas que sigues. Recuerda que deben de ser proporcionadas por un profesional.
No te recomiendo que busques dietas en internet o en redes porque hayas visto que a alguna persona conocida le hayan dado buenos resultados. Recuerda que cada persona es diferente y nuestro metabolismo es diferente. Y ha habido casos de personas que han terminado muy enfermas por llevar una dieta que vieron por ahí y que no sabíamos si era buena o si no. ¿Sale? Entonces te encargo mucho eso. Recuerda, el personal adecuado para dar este tipo de información realmente es un nutriólogo. Ahora, casi para terminar, ya hemos hablado un poco sobre hábitos alimenticios adecuados, cómo revisar los alimentos, cuántas calorías puedo llegar a necesitar y con qué profesional de la salud puedo informarme en caso de que yo necesite asesoría personalizada. Finalmente vamos a hablar sobre hábitos deportivos saludables. Si estamos hablando de alimentación y salud, no podemos dejar de lado la actividad física. Hoy en día es algo también bastante complicado, ¿no? Porque nos hemos vuelto personas que estamos muy acostumbradas a estar sentados, a estar acostados, a hacer la menor cantidad de actividad física al día. Y sin embargo es algo que también es muy importante para que tengamos una buena calidad de vida, una buena condición de salud y también podamos tener una buena vejez, donde no dependamos a lo mejor de una silla de ruedas o de un bastón, por ejemplo. Fíjate muy bien, aquí te dejo, por ejemplo, algunos de los beneficios que nos da el realizar 30 minutos de actividad física al día. Por ejemplo, reduce el riesgo de padecer enfermedades relacionadas al metabolismo, como puede ser la diabetes por un consumo exagerado de azúcares o la hipertensión por un consumo también elevado de sodio o de grasas, por ejemplo. Realizar actividad física nos ayuda a combatir estas enfermedades y reducir el riesgo de que padezcamos una. Uno que es muy claro, ¿no? Y que todos podemos ver es que el hacer ejercicio mejora nuestra condición física en general. Nos permite aguantar un poco más al nadar, al correr, hacer actividades físicas más pesadas sin que nos cansemos tan rápido. Hay personas que apenas suben las escaleras y ya se cansaron. Entonces, hacer ejercicio nos da una mejor condición física en general. No solo por cuestión de apariencia, sino también pues porque es necesario tener una buena condición. Ayudarle a alguien a levantarse, que puedas cargar a una persona, por ejemplo, son actividades que no sabes cuándo necesitas. Entonces es mejor estar preparado y tener la condición física adecuada. Dos muy importantes y que tienen que ver con el desarrollo del cuerpo. Uno es que mejora nuestra autoestima. Recuerda que nuestra autoestima es la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, que nos agrade lo que vemos cuando estamos frente a un espejo. Y no quiere decir que seamos vanidosos, quiere decir que te aprecies a ti mismo, te valores y te aceptes también. Pero eso no quiere decir que no vas a hacer nada para mejorar tu apariencia y el autocuidado. Y el ejercicio es donde entra en este punto. ¿Sabes? Recuerda que el hacer ejercicio también mejora nuestra apariencia, ¿no? Nos ayuda a estar más delgados, aumenta el tamaño de los músculos, nos vemos con una mejor postura, por ejemplo. Hay ejercicios que hasta te pueden permitir crecer. Por lo tanto, hacer ejercicio también nos da beneficios por este lado del cuerpo. Y a eso es a lo que me refiero cuando menciono que mejora el desarrollo en general del cuerpo humano. El último punto también es uno muy bueno y más que nada hoy en día. Hacer ejercicio nos ayuda a combatir el estrés, la ansiedad y la depresión. ¿Sabes? Recuerda que el hacer ejercicio activa nuestro cuerpo de manera general y hace que se liberen también algunas sustancias químicas que nos permiten combatir el estrés, la ansiedad, la desesperación, la depresión, porque de manera general, para empezar, nos mantiene ocupados. Y entonces, conforme vas haciendo ejercicio, te vas sintiendo mejor también contigo mismo. Te permite estar ocupado en una actividad para que no estés acostado nada más. Y entonces esto va ayudando a que cambie también la manera en que tú mismo te sientes y te percibes. Y esto se contagia, ¿eh? Cuando una persona invita a un amigo a hacer ejercicio, toda esta buena vibra o esta buena actitud de hacer ejercicio se va combinando con la de otras personas y se hace como un efecto en cadena. Sería muy bueno que lo pruebes algún día si tú haces ejercicio, invitar a alguien más también a hacerlo,
O si un amigo te invita a ti, pues aceptar esa invitación. Te vas a dar cuenta que lo hacen realmente por tu bien. Y con eso llegamos a la parte final. ¿Cómo podemos hacerle para elegir una actividad física que yo quiera hacer? ¿No? A lo mejor tú te estás preguntando, bueno, si quiero hacer ejercicio, quiero hacer alguna actividad, quiero desarrollar algún hobby. La pregunta correcta es, ¿cuál debería elegir? Para esto no hay otra respuesta más que lo que se adapte mejor a ti. A veces queremos hacer ejercicios que vemos en internet o que hace una persona famosa, un influencer, un amigo, pero resulta que realmente no es nuestro caso, no es tanto de nuestro gusto ese ejercicio o esa actividad. Tampoco hace falta que lo hagamos solo porque alguien más lo hace. Nosotros debemos elegir la actividad física que se adapte mejor a nuestra situación particular, a nuestra economía, porque hay algunos ejercicios que son caros o algunos deportes que son caros de llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, bueno, a mí me gusta montar a caballo, pues eso va a ser costoso, ¿verdad? Y requiere traslados y a lo mejor que tú compres algunas cosas que son caras. Entonces hay que tratar de optar por actividades o ejercicios que se adapten a nuestra economía. También a nuestros tiempos. Si yo tengo media hora libre al día, ok, pues no me voy a ir a correr 20 kilómetros porque no voy a acabar. Mejor me voy a ir a trotar al parque que está cerca de mi casa esa media hora y cuando termine regreso aquí. El hacer actividades físicas no tiene que interponerse con nuestra vida diaria, porque una pregunta que se suele hacer la gente es ¿a qué hora lo voy a hacer? ¿Cuándo? Si diario estoy ocupado. Recuerda que hay que hacernos el tiempo para este tipo de actividades porque son importantes y nos dan beneficios a la salud, ¿sale? Y finalmente hay que elegir algo que nos guste. Si te gusta la natación, el fútbol, salir a correr, jugar básquetbol o algún otro tipo de ejercicio, pues empieza por ahí. No vayas queriendo empezar a lo mejor a ir al gimnasio si a lo mejor a ti no te gusta. No vayas a empezar a querer ir a la natación si a lo mejor no sabes nadar. O no quieras ir a jugar fútbol si realmente no es el tipo de deporte que tú prefieres. Recuerda que es una elección personal para que lo puedas hacer con gusto y lo puedas hacer durante mucho tiempo. Se debe volver parte de tu estilo de vida. Porque como dijimos al inicio, estamos hablando de estilos de vida saludables. Entonces esto se tiene que llevar a cabo, de ser posible, de manera perpetua. Y bien, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es adecuado que sepamos un poco más sobre el etiquetado de los alimentos, estilos de vida saludables, cuántas calorías necesito o qué deporte o qué hobby me conviene más de acuerdo a mi situación? ¿O deberíamos elegir lo que vemos en redes y que creemos que es lo que hacen todos, verdad? ¿Quién sabe? Con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo un pequeño video sobre alimentación, salud y estilos de vida saludables. Recuerda darle me gusta a este video, suscríbete a mi canal si aún no lo haces, por favor, y termina compartiéndolo para que más personas sepan sobre este contenido. Puedes encontrarme en mis redes sociales, me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y en TikTok. Y en Instagram como profe-carrillo. Sin nada más que agregar para el video del día de hoy, gracias por tu atención, que tengas buen día y hasta luego.